Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Cáncer con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses. Con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que piensa, siente y sueña esta persona especial por ti, y recordad que esta baraja es muy adivinatoria. Con frases exactas y palabras descubriremos cómo está su corazón y un día comprobaréis que era cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos y qué consejos vais a tomar del tarot, porque está basada en ellos, para estar con esta persona especial que tanto amáis, o puede ser un nuevo romance. Cáncer, recordad que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Podéis tomar esta como complementaria de la semana y recibiendo aquellos mensajes importantes, esperanzadores para vosotros. Voy a sacar unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que tanto amáis o que deseáis conocer, con físico, personalidad. Cáncer en el amor. ¿Quién es esta persona que está pensando en ti? Cáncer, y estas iniciales son estas. Tengo la M, mi amada, mi amor, cuando la tengo, la L, la P, nuestro pacto de amor de vidas pasadas, de almas y llamas gemelas, como un 6 de copas, 4 de bastos, la H. Tú y yo hemos estado juntos muchas veces, o por lo menos a través de la distancia. Y la V, vamos a triunfar con los bastos y caballero de pentáculos. Hay un ofrecimiento hacia ti de esta persona serio desde hace tiempo. Tú amas a alguien, Cáncer, o deseas encontrar este amor. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Gracias a todos los que habéis llegado, amigos, a los que estáis aquí desde el comienzo. Me encanta leeros en los comentarios y responderos siempre que puedo. Es lo que más me gusta. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar esta lectura. Cáncer, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer en el amor. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Cáncer, yo soy la estrella. Llega alguien para ti fascinante, Cáncer. ¿En qué has soñado? Porque representas los sueños con la alta sacerdotisa. Un as de copas con todo el amor entregándote entre esta persona y tú, y hasta rodando entre pelotas de colores entre el mar y los océanos, en piscinas, con viajes. La estrella con la Asunción, arcano mayor número 17, con Acuario y nuevos tiempos para vosotros. Si hubo separaciones, si creéis todavía en los milagros, va a haber una manifestación especial, una comunicación, no solamente desde los sueños, sino va a ser terrenal, y vais a reencontraros o estar con alguien con una pureza que tiene sobre la tierra inmensa. Vuestros sueños cumplidos, regresos y sanación con esta hermosa carta, bendiciéndoos desde el cielo con estrellas de 8 puntas, porque desde el infinito amor tú y yo estamos juntos en un pacto de amor. La estrella, amigos, comenzando la lectura, una carta maravillosa con toda la esperanza del mundo, y voy a colocar Acuario porque representa un 0. Dios es infinito como nuestro amor. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Cáncer, veamos, estoy durmiendo y soñando contigo, como yo os he dicho con los sueños. Esta persona no deja de estar contigo. Las llamas gemelas. Amigos, cuando veo las iniciales las saco por ese motivo, porque intuitivamente me están contando una historia. No hablo por la experiencia. Tú, Cáncer con la estrella, y esta persona que tanto amas es tu llama. Si tú lo estás sintiendo, no porque te lo diga yo, ni una carta del tarot, ni un libro, ni otra persona que conozcas, sino tú. Y amor,
Rompo estos cielos, los abro a propósito por las noches para entrar en tu habitación y soñar contigo, mandarte mensajes a través de esos sueños que son muy románticos, no sensuales para ti, Cáncer, porque estoy abriendo todos mis sentimientos espirituales para ti y estar en esta tierra contigo. Vas a tener una manifestación porque Dios te apoya como tus guías para que estéis los dos en unión y hagáis una pareja maravillosa. Algunos sí que habéis estado juntos y otros esperando el regreso de esta persona, pero si Dios nos puso, nos dio una familia, unos padres y nos hizo regresar para estar juntos, ¿qué no puede hacer? Durmiendo contigo, amor. Una lectura enorme para vosotros. Cáncer, no necesito mucho más. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Cáncer, una carta más. ¿Qué le depara a Cáncer? Algunas veces esta persona ha estado en silencio, invisible, la carta de dones para vosotros y el matrimonio. Escuchamos mucho lo material, miramos los móviles, como si realmente las almas y llamas gemelas nos comunicásemos solamente por un WhatsApp, Facebook, Instagram. Amigos, recordad lo que es vuestra alma y con qué fines vinisteis a este mundo y qué propósitos tenéis con la carta de dones. Salid de vuestra zona de confort. Hay alguien que te quiere dedicar una canción, que puede que toque algún instrumento musical, una guitarra, un piano, pero sobre todo os abre las alas a nuevas dimensiones y que consigáis hacer de lo que más améis un propósito para vivir en este mundo con los dones. Hay muchos que son psíquicos entre vosotros con la estrella, las llamas gemelas y el chakra raíz. No te sientas invisible, amor, o si alguna vez no te dije lo suficiente en estas redes. Si tenéis bloqueada a esta persona, quiero que abráis estos bloqueos desde vuestro corazón. Amor, infundo en ti espiritualidad, si vosotros sois la divina femenina, y yo quiero también que abras todo tu chakra raíz, tu energía de supervivencia, de los enlaces apasionados conmigo, tu chakra del tercer ojo y el corona, que hagáis meditaciones, porque esta energía kundalini es nuestra serpiente que se enrolla desde nuestra columna vertebral para que los dos nos enrollemos como si fuera un as de copas firmando un contrato y que tú te ofrezcas a mí con pureza de corazón y sabiendo que quieres un enlace conmigo. No quiero que tengas reservas, amor, conmigo con el fuego. Esta persona te está impulsando a crecer, Cáncer, aunque ni siquiera hables con él o con ella, con la carta de los sueños, el chakra raíz, la estrella y las llamas gemelas. Amor, ¿podríamos casarnos? Soy el Papa, Arcano Mayor número 5 con Tauro. Desde los cielos os enviamos muchos mensajes. Puede ser Dios, un arcángel, un guía, personas que están en esta tierra que también te acompañan, Cáncer, y tú escuchas muchas lecturas con estas cartas que yo veo. Deseo que los dos ya no nos sintamos invisibles el uno para el otro, y si nos casemos con fuegos artificiales y que firmemos un contrato de ese pacto que hicimos tú y yo en esta universo o en estas esferas celestiales como almas. Este es el regreso de una persona apasionada, con talentos. Es muy intelectual como tú, Cáncer, aunque siempre navega entre sus sueños y que quiere seguir creciendo con la carta de dones. Más que nunca, creed en esta tercera intuición. Y tu nombre o el suyo están o en un tatuaje o apuntado en libretas. Yo me refiero a algo físico en vuestro móvil. Tauro, con la carta del matrimonio. Porque lo físico también tiene que realizarse en este mundo, no solamente estar en los cielos, donde yo estoy muy feliz contigo. Es como se sienten las almas. Voy a sacar la baraja de mensajes y vamos a saber qué más nos quiere decir esta persona para ti. Cáncer, ha saltado muy rápidamente, que desea conexión. Almas y llamas gemelas, la carta de los enamorados y vosotros mismos en el 2 de copas, el 11-11 que es para vosotros en esta lectura. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Deseo casarme contigo y si veis esta cifra, os aseguro, amigos, que vais a estar con esta persona, porque Dios sí que puede alinear todos los movimientos, circunstancias, situaciones para que vosotros dos estéis juntos. Creed en lo que sentís, en vuestra intuición, en esos sueños que tenéis con la persona que amáis. Cáncer, en este 11-11. Conexión.
Un rey de espadas, Acuario. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar, muy mental. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Una persona que sí ha tenido que batallar y que tiene heridas. Puede ser que algunas sean físicas algunas veces. Y amor, sigo estando en pie para ofrecerte verdad y justicia en este mundo. Y que tú también me abraces y me cures de algunas heridas con la carta de la estrella y este rey de espadas. Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. Estoy durmiendo, llamas gemelas. Nos comunicamos, amor mío. ¿Lo ves? Encrucijada, los enamorados, amantes en el tarot, arcano mayor, número 6, con Géminis y el arcángel San Rafael. Te quiero, pero debo de tomar una decisión para estar juntos. Espérame, los dos sois almas y llamas. A la vez, almas y llamas gemelas, mi destino eres tú, deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. Qué carta hermosa, el 4 de bastos, que es Aries, ha saltado, está aquí para vosotros con los enamorados. Si hubo alguna crisis entre vosotros, una separación, esta persona ha tenido tiempo de seguir creciendo y dándose cuenta ella misma, con su despertar espiritual que todos necesitamos, que está aquí para ti. Algunos hasta casados con la carta del 2 de copas. Voy a colocar Aries en esta carta de almas y llamas gemelas, Géminis en los enamorados y decidme si veis su nombre o apellidos, canciones o quizá os podéis comunicar antes de que tu persona te escriba un comentario o mensaje. Sabéis lo que quiere deciros. Y vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona o puede ser un consejo. Cáncer, ¿qué le depara Cáncer en el amor? Cáncer, estas cartas, el 2 de copas, se repite, 5 de bastos, amor. La alta sacerdotisa, sí que vas a tener que confiar en tus sueños, Cáncer. Mira, amor, algunas veces he sido demasiado obstinado. Sé que tú, Cáncer, con este 5 de bastos que es Leo, hay mucha pasión y arrojo, demasiada intuición, y es una persona que en ocasiones ha tenido que controlar, moderar su lenguaje o su ego, que se tiene que enfrentar a otros, que lucha demasiado con ese rey de espadas y este número 5, alguna serie de conflictos donde él o ella también tienen que aprender a ser mucho más sereno y a controlar sus propios poderes con la alta sacerdotisa, a estar en equilibrio, en abundancia y con todo el conocimiento del mundo. Pero amor, ya no quiero ponerme con estos lápices o bastos y como si fueran unas tijeras, romper nuestras palabras. No quiero que sea invisible. Amigos, mirad qué sucede, porque son barajas diferentes. Hay X, las está formando tu persona y alguna vez sí que hubo bloqueos o aunque estuvieseis frente a frente no os podíais comunicar del todo como vosotros queríais. Y este 5 de bastos también me anuncia que no solamente hay alguien que está pendiente de ti, tu llama o tu alma gemela, que yo en esta lectura siento como que los dos los sois a la par, almas y llamas gemelas, que pueden ser, sino que hay otras personas también que aquí se inmiscuyen en la relación y desearían tal vez en algún momento romper esta unión que es hasta celestial. Bastos con Leo, el 2 de copas y la alta sacerdotisa, amor mío. No quiero que haya nadie entre nosotros, ni yo mismo, que rompa la comunicación. En algunas ocasiones no he logrado entenderte, porque yo mismo he tenido que soñar contigo y que leer, que ver lecturas para entender qué me está sucediendo, porque con este 2 de copas yo siempre he estado casado contigo, o quiero hacerlo, entregarte un anillo, mi copa, mi corazón, y que regresemos los dos a casa juntos con esta hermosa carta y el caduceo, con un contrato matrimonial igual que el Papa. Cree en tu intuición, no en lo que yo digo, mis palabras, ni en las tuyas, sino en lo que sientes con tu gran tiara de la corona de Isis, también de Hécate, porque aquí hay mucha magia entre vosotros. Cree que yo estoy aquí como una figura divina detrás de ti, como un divino masculino, ensalzándome entre corazones y estrellas. Tú eres mágica o tienes muchos poderes, dones, Cáncer. Escúchalos muy dentro de ti y esta persona además va a darte muchos regalos. Pueden ser canciones, perfumes, alguna comida. Aquí hay donuts, dulces, hay cepillos, como si en vuestra casa hubieseis compartido hasta aseos, dormitorios, o quisiera regalarte un objeto que a ti te gusta demasiado. Nuestro amor siempre rebosará en la alta sacerdotisa con este número 8 y el infinito, que son las almas y llamas, amigos. Creed en vosotros porque llega alguien que ha reparado hasta su lengua, ha corregido matices en sí mismo y que ha estado cambiando. Deseo estar en matrimonio contigo
Cree, estate en balance, Cáncer, y con toda la tranquilidad, porque llegará de improviso y como lanzando fuego con muchos corazones y pariéndolos dentro de sí mismo y amparados por muchos ángeles y criaturas celestiales. Matrimonio de nuevo, la alta sacerdotisa con estos sueños que los tenéis y no son uno ni dos, sino son muchos, recurrentes, sentimentales y románticos con él o con ella. Os veis hasta en una casa vosotros dos. Alta sacerdotisa, voy a colocar... Os dejo a vosotros. Y Cáncer de nuevo en el 2 de copas. Amigos, es una lectura intensa de muchísimo amor. Brilláis mucho, Cáncer, con el 2 de copas, las llamas y con cartas espirituales, el chakra raíz que es el fuego. Vais a tener hasta más de una proposición, 2, 3 pretendientes, admiradores secretos con el 5 de bastos, luchas, porque esta persona tiene que enfocarse mucho y no quiere estar luchando ya más con nadie, sino decirte, proponértelo y que estés con él o con ella hasta casándote. Muy claramente, boda y compromiso, 11-11, que es esta carta. Gracias, amigos, por estar en esta lectura maravillosa, me ha encantado. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, si veis algunos animales que puedan ser peculiares para vosotros, porque pueden ser tótems espirituales que también os den mensajes, no solamente a través de los sueños, los veáis por la calle o en jardines, palomas, pueden ser aves. Hay muchas representaciones y simbología en estas cartas maravillosas. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme en comentarios quién es esta persona tan especial con estas cartas, de la cual sí que recibiréis una boda, invitaciones, festejos, alegría. Es necesario creer en las sincronicidades, que no son nunca casuales, amigos. Gracias a todos y nos veremos en las siguientes lecturas. Pasad una feliz semana, disfrutad mucho del mundo, de la vida, de los libros que tenéis en casa, en los que os apoyáis. Algunos de vosotros sí que cogéis algunos antes de iros a dormir, o tenéis libros que son digitales y os apoyáis en el conocimiento. Os gustan las historias de amor y hasta películas. Yo veo los libros. Algunas películas habéis visto que se adapten en libros. Decidme todo esto. Gracias, feliz semana a todos y os quiero mucho. Abrazos, bendiciones y toda mi luz para vosotros, Cáncer. Maravilloso. Durmiendo contigo. Me quedo así. Gracias, amigos.